Buenos días, Presidenta. Saraí Rangel, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Preguntarle, como parte de este Plan Michoacán, vemos mucha inversión, vemos un gran apoyo en infraestructura y también en materia educativa. Estamos a próximos días de que se conmemore el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Yo quisiera preguntarle si se tiene contemplado algún apoyo especial para el desarrollo científico de las mujeres, ya sea en materia educativa y también pues la vinculación, ¿no?, con las empresas para los desarrollos tecnológicos y científicos. Y si me permite también, en esta coyuntura de infraestructura, estamos a poco para que se inaugure el teleférico de Uruapan, un proyecto que se inspiró en el proyecto que usted llevó a cabo en la Ciudad de México. Y bueno, no sé si conozca cómo está el proyecto, si ha tenido oportunidad de verlo, si cree que puede llegar a solucionar las problemáticas viales que tienen algunas ciudades en nuestra entidad y si va a venir a la inauguración. Gracias. Bueno, cuando se abren escuelas, particularmente universidades y bachilleratos, educación media superior, la experiencia que tenemos es que más mujeres acceden, particularmente la Universidad Nacional Rosario Castellanos, alrededor del 65% de las inscritas son mujeres, porque muchas veces son las mujeres las que por diversas razones no han tenido la oportunidad o el acceso al derecho más que la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, en este caso, al abrir más escuelas, pues atendemos el derecho a la educación de las mujeres. Y particularmente en el caso de los tecnológicos, de los bachilleratos tecnológicos, ahora hemos abierto distintas opciones, que no son solamente las que existían antes, sino ya se puede estudiar inteligencia artificial, administración de datos y otras carreras técnicas que permiten a las mujeres, a los hombres también obviamente, tener acceso a estas oportunidades. Y bueno, ya con Rosaura diseñaremos algo para el Día de la Mujer en la Ciencia. Y sobre el teleférico de Uruapan, pues más bien le doy la palabra al gobernador. Gracias, Presidenta. Bueno, primero, efectivamente, estas obras de movilidad de gran impacto para solucionar temas viales, tanto el de Uruapan como el de Morelia, están inspirados tomando el modelo del cablebús de la Ciudad de México. Cuando yo era gobernador, todavía no tomaba posesión, sino gobernador electo, la presidenta Claudia Sheinbaum me invitó, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la inauguración del cablebús de Iztapalapa, una gran obra de movilidad. Y ahora ya estamos en las pruebas finales en el teleférico de Uruapan, van muy bien, todo está programado para inaugurar la operación total al público, al pueblo de Uruapan. Va a ser 45,000 personas las que se podrán transportar diariamente, tendrá el mismo costo que tiene el servicio público normal y estamos programando para la última semana de marzo, 1 de abril, y ya cuando tengamos la fecha la acordaremos con la presidenta, porque está cordialmente invitada la presidenta Claudia Sheinbaum a inaugurar el teleférico de Uruapan. Y cómo no, si es una obra precisamente que está siguiendo los pasos de la Ciudad de México y de estas obras insignia de cuando la presidenta fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así que cordialmente invitada, presidenta, con todo cariño, a Uruapan a esta gran inauguración. Muchas gracias. Adelante, Nacional. Vamos a ver aquí el compañero. Buen día, Presidenta. Jacobo, de Noticiero en Redes.
Ayer dio usted un discurso que en lo particular considero muy emotivo. Dijo usted, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¿Cómo hacerle entender a todo el país, a ciertos personajes, de que es momento de unidad? Hay gente que quisiera meterle el pie a la presidenta o a nuestro país para que le fuera mal en este momento. ¿Cómo hacerles entender a todos que es momento de unidad, presidente? Bueno, pues hay quien no quiere hacerlo. No puede uno obligar a todas y a todos a que sean parte de este gran esfuerzo de unidad por la defensa del país. Ayer fue un acto muy republicano. Participó el gobernador de Querétaro, además que agradezco pues el apoyo que planteó a esta defensa del país. Habló también la presidenta de la Cámara de Diputados, que como ustedes saben ambos pues provienen del Partido Acción Nacional, el presidente de la Corte, ya hoy elegido por el pueblo, y la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo. Entonces fue un acto muy republicano y el discurso pues estuvo sustentado en lo que ha sido la lucha histórica del pueblo de México, que sostengo que desde la independencia el pueblo de México ha luchado por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por las libertades y por la democracia, y que esos principios, esas máximas del pueblo de México son lo que han construido a nuestro país y son las mismas que defendemos hoy con la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a seguir avanzando. Hay quienes todavía van al extranjero a pedir ayuda porque no tienen el apoyo popular, pero eso históricamente ha sido derrotado por el pueblo de México, que ha luchado por la justicia, por la democracia, por las libertades, la independencia y la soberanía. Presidenta, usted ha dicho que no a la guerra. Quiero hablar de un tema local, si me lo permite, que no a la guerra. Está construyendo usted y su gobierno paz aquí en Michoacán. Nosotros hicimos un recorrido acá para ver algunas obras. Por ejemplo, fui a donde están los puentes del mercado de abastos. Ahí nos explicaba Rogelio Sarazúa la importancia de este puente, también los comerciantes de la zona, pero hay otras obras como Siglo XXI y el segundo anillo periférico. Se habló hace un momento de 51 millones de pesos, 51 mil millones de pesos en construcción y reparación de infraestructura. Es mucho dinero, pero me gustaría una comparativa, cómo era antes, para saber cuánto se invertía antes en materia de infraestructura acá en Michoacán. Y por ejemplo, en materia de inversión social, hablan de 30 mil millones de pesos. Me gustaría un parámetro y, si me lo permite, si con su anuencia, a ver si el gobernador Bedoya nos puede explicar un comparativo de quién ha invertido más, si la 4T en Morelia o, por ejemplo, un gobierno como el de Felipe Calderón, que es de acá de Morelia o de Michoacán. ¿Quién ha invertido más en cifras exactas para tener un comparativo? Te doy, si quieres, la palabra primero. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta. Efectivamente, esta obra del gobierno federal, 51 mil millones de pesos, es una obra histórica la que se está realizando en este momento. En la reunión previa, antes de estar aquí con ustedes, tuvimos la reunión de seguridad y luego la de Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y hay un dato que yo quiero hacer énfasis, que es el tema de infraestructura educativa. Sumado ya al tema de la escuela es nuestra, en infraestructura educativa, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, algo que se denomina el FAM, que es el Fondo
para infraestructura educativa. Normalmente Michoacán recibía 400 millones de pesos al año y este año vamos a recibir más de 1,200 millones, es decir, 3 veces más gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Estas obras a las cuales haces referencia son obras que está llevando el gobierno del estado de Michoacán, también en coordinación con el gobierno del gobierno federal. Son obras financiadas también con recursos públicos estatales y que vienen a complementar los recursos federales. Hay obras que durante décadas fueron exigidas por los michoacanos, michoacanas, la ampliación de la autopista siglo XXI de Morelia al puerto, al gran puerto de Lázaro Cárdenas. Se está construyendo también por el gobierno federal la autopista sin cuota Marabatío-Zitácuaro. Va a arrancar la autopista Uruapan-Zamora, es decir, es una gran infraestructura. Y respecto a la el último cuestionamiento de cuánto se invirtió, por ejemplo, en el gobierno federal, en la época de Felipe Calderón, también pues originario de Morelia. Quiero decirte que en su gobierno se invirtieron aproximadamente 3,600, 4,000 millones de pesos y en el gobierno actual que encabezo en Michoacán, en Morelia, se están invirtiendo más de 12,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que pues, hay una inversión mucho mayor solamente del gobierno del estado. Pero si sumamos la inversión federal del gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con inversiones como el hospital del IMSS de Villas del Pedregal, con las ampliaciones que estamos teniendo en infraestructura y en materia educativa, pues estamos hablando que fácilmente estaríamos quintuplicando la inversión que se hizo en aquel momento con este momento de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Aquí hay, yo lo voy a decir, siempre lo digo, hay un cariño real de la presidenta Claudia Sheinbaum por Michoacán. Ella lo ha dicho con mucho orgullo, profesionalmente, socialmente se formó en Cheranástico, en la meseta purépecha, y amor con amor se paga. Presidenta, gracias. Yo creo que lo más importante es la concepción, aparte de los montos de inversión. La visión en aquel periodo era la guerra, así le llamaron, la guerra contra el narco, que llevó a más violencia. Y además lo que ya sabemos, que al frente de esa guerra hay una persona que hoy está detenida en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, García Luna. Pero una visión exclusivamente de fuera de la ley, por decisión de quien entonces era comandante supremo, que llegó con un fraude, pero ejerció como presidente. Fue una decisión de él. Aquí la visión es distinta. Son dos temas. Uno es atender las causas que generan la violencia, particularmente a los jóvenes, y atender a la población en todos sus derechos, infraestructura, desarrollo económico. Y por otro lado, cero impunidad en el margen y en el marco de la ley. Y por eso las detenciones, por eso el trabajo que se está haciendo para atender el fenómeno de la extorsión, que es un fenómeno particular, bueno, está en todo el país, no en todo, en algunos estados del país, y tenemos una estrategia anti-extorsión y es un tema importante en el estado de Michoacán que se está atendiendo y hay detenciones y se va a seguir trabajando en ello. Y al mismo tiempo, pues todo el trabajo de atención a las causas. Entonces, una visión completamente distinta. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, los resultados en la disminución de homicidios en el país. Muy importantes, 40% de reducción de homicidios.
Presidenta, por último, si me lo permite, va a ir usted a Nuevo León. Allá en Nuevo León hay socialmente una exigencia por el tema del transporte público. Lo que pasa es que subió el metro, por ejemplo, cuando terminó el sexenio del Bronco estaba en 4.50 y ya hoy va en 9.80 en este momento, y los camiones de 12 a 15 pesos. Hace unos días, el miércoles, estuvo allá Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, y se pronunció, pero hizo un llamado también a que acaben los excesos en los gobiernos estatales, los gobiernos de los estados. ¿Hay algún llamado de usted de manera particular para el caso de Nuevo León o de manera general para las y los gobernadores del país a que se aprieten el cinturón, que sigan el ejemplo de la austeridad de su gobierno? Cada estado tiene sus particularidades. Obviamente, nuestra visión es que no debe haber gastos suntuarios en los gobiernos y no debe haber corrupción, y que el recurso público debe ser destinado a obras de infraestructura para beneficio social y de desarrollo económico con bienestar, y al mismo tiempo a los programas de bienestar, a educación y a salud. Esa es nuestra visión, y pues ya la gente decide, la gente opina sobre cada gobierno y exige a cada gobierno. Gracias, presidente. Vamos con Michoacán. A ver, ahora vamos para allá atrás. A ver, la compañera de… Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Presidenta, y a todos los funcionarios federales y estatales y a los compañeros. A mí sí me gustaría preguntar de estas acciones que ya comentaron, ¿dónde queda la parte de la cultura, la parte de lo artístico? Recuerdo que usted tenía un proyecto, un semillero en escuelas de música, preguntarle si se va a permear eso aquí en Michoacán. Sí, además está apoyando a colectivos culturales. Hoy presentamos algunos de los avances y ya en otra ocasión presentamos otros avances, porque si no, pues no nos daba tiempo de atender sus preguntas. Pero sí hay un programa cultural para Michoacán. A ver, ¿alguien más de Michoacán, ya que estamos de este lado? A ver, el compañero que está a un lado. Ahí mismo. Hola, Presidenta, buenos días. Compañeros, Rodrigo Sandoval de PCM Noticias. Preguntarle a usted y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya vimos que el operativo Enjambre ya trascendió estados. En Michoacán se implementó el Plan Michoacán precisamente por una situación de inseguridad. ¿Existe la posibilidad de que aquí en el estado también se implemente el operativo Enjambre? ¿Tienen indicios de narcogobiernos o alcaldes que hayan llegado impulsados por el crimen organizado? Sería en primera instancia mi cuestionamiento al respecto. ¿Quieres primero contestar y luego contesto? El operativo Enjambre es destinado a lo que instruyó la señora presidenta desde el día 1 de su administración, que es cero impunidad. Las investigaciones, como sabemos, pues se van desarrollando con varias detenciones que se han realizado. Por ejemplo, estoy hablando de los casos anteriores. Pues, posterior de detenciones de delincuentes es donde deriva la participación de algunos funcionarios públicos. Han sido no solo presidentes municipales, han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el operativo Enjambre. Entonces, basado en la cero impunidad, pues si hubiera algún indicio y una investigación correspondiente, se haría saber, por supuesto, en este mismo lugar. Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario. En el caso, por ejemplo, de ayer de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
y obviamente a la Fiscalía General de la República. Muchas denuncias ciudadanas. Y a partir de ahí es que inicia la investigación. Si se encuentra que hay en efecto pruebas suficientes para presentar una carpeta o abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía y presentarla ante un juez para que ordene una orden o para que dé una orden de aprehensión, pues entonces se procede. Es el caso de lo que ocurrió también en el Estado de México. Entonces no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer. Es muy importante que sepan, porque además este alcalde pues es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Entonces, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva a un juicio, ¿verdad? Porque este alcalde o cualquier otra persona pues tiene que demostrar a lo largo del juicio, si es que así lo considera la persona, pues su inocencia, y en todo caso el juez determina la culpabilidad y vienen las sentencias. Pero es muy importante esto. Entonces, en ese sentido, cuando haya denuncia ciudadana, pues hay que revisarlo y hay que trabajar en ese sentido, igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos y cuando hay denuncias. Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La ley es una norma social indispensable. De acuerdo. Preguntarle también, aprovechando que están las autoridades, autoridades en materia de seguridad, pues el Plan Michoacán lo trajo, como bien lo mencionó, la situación de Carlos Manso. ¿Tienen alguna información relevante que pudieran compartirnos que sea distinta a la que ya conocemos? Además de la detención del Botox, ¿qué otros objetivos prioritarios tienen aquí en el Estado? Y como para cuándo vamos a ver más resultados, porque hay un diputado emanado de esto, de la Sombreriza, que es aquí local, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, quien denunciaba que pues no se había visto trabajo contundente del Plan Michoacán en Uruapan, la incidencia delictiva había vuelto a subir y además pues fue juzgado por ir a buscar ayuda internacional, por ir a buscar ayuda a Estados Unidos. Quisiera saber esto que les pregunto, si hay más objetivos prioritarios aquí en lista para agarrar en Michoacán y cuál es el panorama que tienen de Uruapan. También pues lamentaba que no ha acudido a visitar Uruapan como se lo había solicitado Carlos Manso desde antes de morir y pues hasta este momento no ha sucedido eso. Sería por mi parte, Presidenta, gracias. Como se ha dado a conocer desde el lamentable homicidio del presidente municipal de Carlos Manso, hemos trabajado en absoluta coordinación con las autoridades del Estado de Michoacán, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad. Todo el Gabinete de Seguridad ha aportado información, inteligencia militar, inteligencia naval, que ha dado como resultado varias detenciones que hemos mencionado aquí. La instrucción de la Presidenta y también, por supuesto, nuestra responsabilidad es que este lamentable crimen no quede impune y vamos a continuar con las detenciones, pero sí quisiera pues recordarle a la ciudadanía las detenciones que se han hecho. Primero fueron detenidos 2 sujetos, Samuel N. y José Elogio N., a quien se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Después se detuvo al líder de la célula que coordinó todo el ataque. Se detiene al líder de la célula que coordinó a toda la célula delictiva, un sujeto de nombre Jorge Armando N., alias el licenciado, que era el líder del grupo responsable de la agresión y uno de los autores intelectuales del crimen.
Posteriormente se detuvo a una persona que se encargó de trasladar a los sicarios tras la agresión al presidente municipal de nombre Ricardo N. También se detuvo a Jaciel Antonio N., alias El Pelón, el reclutador de las personas de actividades criminales. Recordemos que el agresor del presidente municipal era un menor de edad. También no solo se detuvo a estas personas que participan, sino también se detiene a quien recluta a este joven, al agresor, y a quien estaba reclutando a otras personas. Ya de manera más reciente se detiene a otro sujeto que también participa en el ataque, y se detiene a una persona relevante de nombre Alejandro Baruch, apodado Caos Z o Caos, que era el jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga. Ya después se detuvo también a un funcionario público del propio ayuntamiento, de la propia presidencia municipal de Uruapan, que estaba relacionada con proporcionar información al crimen organizado para poder lograr la agresión en contra del presidente municipal. No es una investigación cerrada. Nosotros tenemos reuniones semanales con las autoridades del estado de Michoacán para continuar avanzando. Entonces el compromiso es ese, que siga habiendo detenciones. Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación. Estamos en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, con Grecia, incluso de manera personal. Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su secretario de Seguridad. Se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ella lo ha aprobado, y se está trabajando en distintos temas en Uruapan. Ya estamos en contacto con ella y lo que necesite Uruapan. He recibido también a empresarios de Uruapan en la Ciudad de México, y también en su momento iremos a Uruapan. Tienen todo el apoyo de la presidenta. Adelante, ahora aquí la nacional. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Noemí Gutiérrez del Heraldo Media Group. Preguntarle sobre el envío de ayuda a Cuba, si ya se determinó cuándo se va a mandar. Comentó que había sido esta semana. Exactamente qué insumos se va a mandar y si va a hablar con el presidente de Cuba sobre este tema de la ayuda humanitaria y el petróleo. Sí, hemos hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de Lázaro, nos ha estado ayudando, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y, como saben, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria. ¿Hablaría con el presidente de Cuba, Díaz-Canel, sobre el Si tema? es necesario, sí. Hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la Embajada de Cuba en México. Ajá. Y de otro tema, presidente, preguntarle de la reforma electoral, saber cuándo se va a presentar y si se va a mantener el número de los legisladores plurinominales. Ya lo vamos a presentar. Me comprometía que en febrero, o sea, no pasa del mes de febrero para enviarla. Mi objetivo es que fuera la próxima semana y estamos esperando pues ya la redacción final, y en el momento en que esté pues ya lo presentamos a través de Pablo Gómez, que es el coordinador de esta comisión que nombramos en la presidencia. ¿Y si se va a reducir el número de los plurinominales o se mantiene? Porque ayer el Ricardo Monreal comentaba que se mantenía el número. Ya lo vamos a presentar. Bueno, presidenta, también en otro tema, preguntarle sobre los casos de sarampión en México. México está concentrando el mayor número de casos en América. ¿Qué acciones va a tomar su gobierno para que no sigan incrementando estos Lo principal contagios? es la vacunación, y Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas,
Y la próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio de vacunación, pero está el programa de vacunación, es la manera más clara porque hay vacuna para el sarampión y lo importante es que todas aquellas personas que no se vacunaron se puedan vacunar y particularmente las niñas y los niños. Y ya mi última pregunta, si nos pueden ampliar cómo se fue el operativo para detener al alcalde de Tequila. Y también ayer algunos gobernadores que platicábamos con ellos decían que se tenían que poner más controles para evitar que se metieran estas figuras dentro de Morena y dentro de cualquier partido. Como lo dijo la señora presidenta, esto inició a partir de varias denuncias ciudadanas de varios empresarios pequeños, medianos, grandes, pero también de muchos ciudadanos, víctimas donde empezaron a denunciar una serie de irregularidades y de delitos. Posteriormente se inició una carpeta de investigación, ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso. Hubo un gran trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Se realizó un despliegue donde participaron las instituciones del Gabinete de Seguridad, participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y se detuvieron a estas personas. No solo se detiene al presidente municipal, sino se detiene al secretario de Seguridad Pública, al director de Seguridad Pública, al director de Obras y a otras personas. Son 4 detenidos y que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión. Fue un trabajo del gobierno federal, eso es muy importante, que fue exclusivamente el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República. Gracias, presidente. Y a partir de denuncias ciudadanas. Adelante. Perdón, va Michoacán. A ver, el compañero. Presidenta, buenos días. Marcos Morales, de Red 113. Primeramente, 3 meses prácticamente ya de iniciado el Plan Michoacán, nace por un hecho de violencia. ¿Cómo entender en lo social, en la percepción de inseguridad de la gente, que ha habido avances, que ha habido detenciones importantes, ya nos decía el secretario Omar hace unos momentos, pero cómo bajarlo esto a que se perciba en lo ciudadano, más en Michoacán, un estado que históricamente, vaya décadas, ha sido agobiado por grupos delincuenciales y ha ido avanzando así también, vaya, el crecimiento de las infancias, las adolescencias. El presunto homicida material de Carlos Manzo tenía 17 años, así creció. ¿Cómo llevarlo a lo social? Es un trabajo permanente, no es de un día a otro. Que estos resultados pues tengan impacto en la ciudadanía. Pues primero es bajar los delitos, porque la percepción no va a cambiar si continúan los delitos, entonces hay que bajar los delitos, todos los delitos, porque no solo es homicidio doloso, sino en particular extorsión, robo, todos los delitos. Y para eso pues tiene que haber una coordinación. Y aquí hay una muy buena coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gabinete de Seguridad Estatal. Entonces, pues tenemos que trabajar en ello con la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional y todas las instituciones del Gobierno de México. Y al mismo tiempo con las fiscalías, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Michoacán. Y al mismo tiempo una presencia permanente. Por ejemplo, en la encuesta de victimización que saca el INEGI, pues uno de los temas que reporta la población que más le preocupan es los baches. A lo mejor no es un tema que tiene que ver directamente con temas de seguridad, pero genera una percepción que involucra también una percepción de que se requiere más atención de los gobiernos municipales, estatal y federal. Por eso, por ejemplo, tomamos la decisión de que aquí en Michoacán, pues particularmente en el 2026, el programa de repavimentación y de bacheo
pues va a ser muy intensivo en todas las carreteras federales del estado de Michoacán. Entonces, todo lo que mostró Jesús pues tiene que ver con esto. Entonces, pues es un trabajo permanente de mejora en los servicios públicos y al mismo tiempo de disminución de los índices de inseguridad en el estado, y por eso planteo que nos vamos a quedar de manera permanente. No es un trabajo de un mes, de 2 meses, no es un asunto de que ocurrió un homicidio y por eso respondimos mediáticamente, no se trata de eso, sino realmente de una presencia permanente en el estado de Michoacán. ¿Pudiéramos ya en este momento entender al Plan Michoacán no como una reacción ante lo ocurrido, sino ya un plan institucional integral de aquí hasta que concluya el gobierno? Esto pensando también no solo en el tema de seguridad, sino en desarrollo, economía, educación, salud, tantas cosas que de repente ha estado descuidado este estado. Sí, el gobierno del estado ha estado haciendo su parte, su trabajo, pero sí fueron muchos años de… Fíjense, Michoacán tiene cerca de 4,000 millones de dólares de exportación de aguacate, más o menos. Y eso no se traduce necesariamente en el bienestar de la gente. Eso habla pues de una agricultura de exportación que se quedó en una parte y no llegó hasta las comunidades. Incluso pues ha habido deforestación en muchos lugares en tiempo atrás por ampliación de la producción de aguacate. Ahora, además de todo lo que hemos planteado, se trabajó con los productores de aguacate y los exportadores de aguacate para garantizar que por cada caja de aguacate que se exporta deba haber un número de trabajadores con seguridad social, porque a veces ni los cortadores ni quien tiene la parcela de aguacate o la tierra de aguacate, en algunos casos se renta, en otros casos es la producción propia, pues recibe los beneficios. Entonces ahora estamos garantizando a través de un certificado de exportación el tema ambiental, es decir, que no siga la deforestación y al mismo tiempo que haya seguridad social. El otro día estuve en San Quintín, que no es aguacate, pero es fresa, es berry, que también se produce aquí en Michoacán. Y muchos de los trabajadores jornaleros agrícolas de 30 años de vivir en San Quintín no tienen seguridad social. Mucho pasa también aquí en Michoacán. Entonces, por eso tenemos que trabajar para que haya apoyo al productor de todos los productos, particularmente, por ejemplo, la lenteja, que es un producto especial en Michoacán, que estamos a través de de alimentación para el bienestar, comprando la lenteja a un precio de garantía, embolsándola y vendiéndola en las tiendas de bienestar. Pues de igual manera el apoyo al campo y también pues todo el apoyo al desarrollo económico del estado. Gracias, presidenta. Finalmente, en el caso particular de Uruapan, la semana pasada la alcaldesa Grecia Quirós, en una rueda de prensa, mencionaba que no se ha instalado la oficina de enlace con presidencia para atención especial a Uruapan. Consultarle si ya se instaló, se prevé en los siguientes días. Y también en Uruapan, Grecia Quirós ayer por la tarde postea un mensaje en el que aplaude primeramente la detención del alcalde de Tequila, sin embargo también vuelve a mencionar que se espera justicia por el homicidio de Carlos Manzo y reitera señalamientos en contra de Raúl Morón, en contra de Leonel Godoy y del exalcalde Ignacio Campos. Saber si en este momento ya existe un móvil determinado acerca del homicidio y también si hay alguna investigación en contra de funcionarios fuera del municipio por este caso. No sé si quieras contestar. El móvil, como lo mencionamos, fue el móvil por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radicado en Jalisco, de líderes que están también en Jalisco. Ese fue principalmente el móvil, el atentado en contra del presidente municipal. Todas las líneas de investigación, no hay ninguna línea que cuando una familia de una víctima denuncie, se descarte.
todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia, pero también cuando hay una denuncia, pues nosotros lo que hacemos es inicia una investigación, más no una acusación sin pruebas. Entonces hoy, por instrucciones de la presidenta, yo me voy a reunir después de aquí a mediodía en Uruapan con la presidenta municipal, con la señora Grecia, y también para comentar de los avances que tenemos y ver cualquier inquietud que ella tenga. Gracias. Vamos ahora sí al nacional. A ver el compañero. Presidente, buenos días a todos. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, luego de este caso de Tequila Jalisco, de acuerdo a los informes de inteligencia que ustedes tienen, ¿qué tan enquistado está el crimen organizado en el sistema político nacional? Esa denuncia, salió un artículo en el New York Times ayer, que es el artículo ficción, porque no hay ninguna prueba. Es esta parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, del narcopresidente. A todos se les olvidó García Luna, donde había pruebas de que el máximo encargado de la seguridad nacional estaba vinculado con la delincuencia organizada. Es un artículo ficción. ¿Qué es lo que hay? Cuando hay denuncias, pues se hace la investigación. No porque haya una denuncia es cierto. Tiene que haber investigación y tiene que haber pruebas. En nuestro sistema penal acusatorio así es. Cuando se presenta una denuncia en una fiscalía, pues la fiscalía abre una carpeta de investigación y a partir de la investigación pues tiene que haber pruebas para que en todo caso sean llevadas ante un juez, y si el juez valora que son suficientes pruebas, pues entonces dicta una orden de aprehensión y después viene el juicio. Entonces ese es el proceso. Cuando hay una denuncia se sigue. No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión con el crimen. Fíjense, la de Calderón. Inició él con 28.6 homicidios, terminó con 70.9. Es que Peña empezó con 63.2 y terminó con 100. Nosotros iniciamos con 91.7 y vamos en 64. Y cambió la tendencia. Cambió la tendencia. Entonces, lo que hay pues es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad y en coordinación con todos los estados de la República para atender el problema de violencia en el país, porque lo que queremos es disminuir la violencia y los delitos de alto impacto, y se hace con los dos ejes: atención a las causas y cero impunidad. Presidenta, y en este mismo caso del alcalde de Tequila, ¿cómo es que se dejó que llegara a tener estos cargos dentro del partido, a ser candidato? Nunca se dieron cuenta. Se lo pregunto porque está presente el secretario de Educación, en aquel entonces líder presidente del partido. de Morena, sí. Lo que hace en su momento, pues era candidata Morena, es preguntarle a la Fiscalía General de la República, todos los que fueron candidatos a diputados locales, diputados federales, diputados, presidentes municipales o gobernadores, si hay alguna carpeta de investigación, y a las fiscalías estatales, de alguno de los
de las personas relacionadas para ser candidatos. Y en ninguno de los casos pues hubo, o sea, la respuesta fue negativa en todos los casos de los candidatos. Digamos, no hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades. Entonces, en ese caso, pues tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General, pues no había ninguna carpeta de investigación ni ninguna indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada o que al llegar a la presidencia municipal pues iba a ser actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias, pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer. Gracias, Presidenta. Por otra parte, si me permite, quisiera conocer su opinión respecto a esta imagen que todos vimos ayer, en el que dos trabajadores de la Suprema Corte limpian los zapatos del presidente de la Corte. Bueno, él ya sacó una comunicación, ¿no? Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas. Y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial. Y bueno, él ya dio su explicación. Pero la imagen mancha a esta nueva Suprema Corte, Presidenta. Bueno, pues malo sería que no hubiera dicho nada, ¿verdad? Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir, pues no fue mi intención, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas y explico qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación y pues es muy importante que todos los que somos parte del servicio público, pues hay siempre que mantener una actitud de humildad. Y en este caso, pues él dio su explicación y dijo, no estuvo bien, ofrezco disculpas. Y eso es muy bueno, porque de otra manera, pues, el haberse quedado callado hubiera sido distinto. Muchas gracias. Acá en Michoacán, ya son 9:05. Vamos a ver el compañero allá atrás. Sí, tú, de camisa amarilla. Casi no me veo. Buenos días, gracias, Presidenta. Preguntarle, como sabe, el próximo año se va a llevar a cabo aquí en Michoacán las elecciones por la gubernatura. Esto ya ha despertado mucho movimiento político, ya vemos perfiles que se están apuntando. Algunos de los nombres que suenan son incluso Raúl Morón, el propio alcalde de Morelia. Hay quienes piden a Grecia Quirós también para que se lance. Hay varios nombres ya. Preguntarle, nos comparten los avances, el trabajo que se está haciendo por el tema de seguridad en Michoacán, y cada que hay procesos electorales vemos que muchas veces se cae en que empiezan a politizar los temas de seguridad, empiezan a desvirtuar muchas situaciones. Preguntarles si les haría algún llamado a todos los perfiles que busquen lanzarse para que tengan cuidado con esto, que no se politicen temas sensibles como lo es el de seguridad, y tomando en cuenta que se viralizó en las últimas horas este video donde le llama la atención por ahí a legisladores morenistas para que estén cercanos a la gente, para que estén cerca. No sé si les haría algún llamado similar a quienes busquen la gubernatura de Michoacán. Bueno, ya eso le corresponde a la gente, ¿no? Del partido que provengo, pues en Morena se hacen encuestas, que es una muy buena forma de que se elija un candidato o candidata para poder representar a un partido en una elección. Otros partidos pues eligen otras formas para su selección de candidatos.
pero pues ya le corresponde a la gente, eso ya no es un asunto de la presidenta, la gente va a tomar la mejor decisión. El pueblo de Michoacán es un pueblo noble, trabajador, inteligente, como todo el pueblo de México, y tomarán la decisión que consideren pertinente. Pero tomando en cuenta que justo se está haciendo un esfuerzo muy grande con el Plan Michoacán, el llamado no podría ir en ese sentido para que no se vaya a politizar ese tema. Pues ya depende de cada quien, ¿no? Nosotros estamos haciendo este trabajo por el bien del pueblo de Michoacán. Ese es el objetivo del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Michoacán ha vivido pues muchos años de violencia por diferentes razones, pero sobre todo se desató mucho la violencia en el periodo de Calderón. Y ahora, desde que entró el gobernador, pues ha venido disminuyendo, lo dicen las estadísticas, pero la gente requiere más seguridad y eso es lo que estamos haciendo desde la perspectiva nuestra, que es la atención a la gente y al mismo tiempo el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad y de justicia. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarles, recientemente se dio a conocer que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la entrega de agua del Tratado de Aguas. Saber cuáles son las características de este acuerdo y si implica también el tema del saneamiento. ¿El tema del qué, perdón? El saneamiento, lo que había mencionado el presidente Donald Trump respecto a la importancia de sanear y que si no iba a imponer aranceles. El Tratado de Aguas es de 1944. Ahí está establecido claramente cuánto tiene que aportar Estados Unidos a México y cuánto se tiene que aportar de México a Estados Unidos, de las presas internacionales. Durante los 5 años, es un tratado que se cumple cada 5 años. La entrega de agua, es decir, si un año fue de sequía, pues en el siguiente año puede haber compensación del año anterior y así, es decir, se mide cada 5 años. Los pasados 5 años, en particular los últimos 3 años, pues fueron de profunda sequía, bueno, sin contar el 2025, hasta el 2024, aunque todavía Chihuahua y Coahuila tuvieron una sequía muy importante. Pero digamos, de los 5 años anteriores se hicieron una serie de acuerdos. Uno de los acuerdos es el saneamiento del río Tijuana, en el este de Estados Unidos y de México. México ya cumplió con una parte muy importante, que es una planta de tratamiento, que está en San Antonio de los Buenos. Esa planta de tratamiento la hizo la Secretaría de la Defensa Militar. La Secretaría de la Defensa, con los ingenieros militares, perdón. Ellos tienen que hacer su parte en San Diego, todavía les falta a ellos hacer su parte en San Diego, van ellos atrasados. De todas maneras, en el último acuerdo que hubo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y Alicia Bárcenas, se acordó un saneamiento del otro lado adicional y también de este lado. Y este año ya se está invirtiendo en el saneamiento del río Tijuana, que todavía quedó una parte importante que todavía se está haciendo, además de la planta de tratamiento. Y se acordó una entrega de agua, se pedía que fuera en un mes, pues en un mes era imposible hacerlo. Entonces se acordaron varios meses de la entrega de agua dentro del marco del tratado. Y se garantiza el consumo humano de agua en México y también una parte del riego y una serie de obras que se están haciendo en el norte del país, particularmente de tecnificación del riego, que permite usar menos agua del río Bravo para poder cubrir la superficie tanto de Chihuahua como de Coahuila también, ¿verdad? Y de Tamaulipas. ¿Por cuánto tiempo se aplazó esta entrega de agua? Son varios meses. Y se acordó pues ese proceso.
Por el momento se descarta cualquier tipo de arancel por este tema. No, fue un acuerdo ya entre ambos países. Y también, hay que decirlo, se está en información permanente con todos los productores agrícolas. Gracias, Presidenta. Y aprovechando la… Y con los gobernadores. O sea, se está en contacto con la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, el de Nuevo León y el gobernador de Tamaulipas. Gracias. Aprovechando la presencia de los miembros del gabinete, me gustaría poder darle seguimiento al tema que le planteé la semana pasada respecto a la atención de los embarazos infantiles y del abuso sexual infantil, saber si ya hay una fecha para la presentación de la estrategia para atender este problema y el de las uniones forzadas, y también si el Gabinete de Seguridad ya tiene los datos de cuántas personas han sido procesadas a partir de la activación del protocolo de cuando llega una niña embarazada a alguna institución del sector salud. ¿Quieres comentar algo, Citla? Gracias, Presidenta. Con su permiso, informar de manera muy rápida, a reserva de que seguramente pronto podamos presentar aquí en la mañanera. Hemos estado trabajando en una estrategia con 3 problemáticas: el embarazo adolescente, la violencia sexual en contra de las niñas, que eso es lo que en realidad pasa cuando hay un embarazo a una niña, y las uniones forzadas en algunos territorios. Tenemos seleccionados 57 municipios y la idea es iniciar a partir de abril con una intervención y participación que nos ayude a combatir estas problemáticas, vinculado con el sector salud, con las fiscalías, con las escuelas y en las comunidades, a través también de los centros libres. Entonces, si la Presidenta está de acuerdo, pues en algún momento podemos venir a presentar. Gracias. ¿Sería entonces entre este mes y abril que se presentaría? A partir de abril estaríamos ya destinando un recurso para tener algunas promotoras en territorio en las zonas donde ubicamos más esta problemática. ¿Estos municipios en qué estado se encuentran, secretario? En Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. En realidad encontramos el fenómeno en el sur del país, pero también en algunos territorios de pobreza urbana, pero si nos lo permiten lo podemos presentar a más detalle. Gracias. Sí, sobre los datos, de si tiene algún dato el secretario de Seguridad de las personas procesadas a partir de la activación del protocolo. Son de las fiscalías estatales, no sé si tú lo tengas, Marcela, o se los debemos. Me ha preguntado la compañera en otras ocasiones el número de personas procesadas por embarazo o por el fenómeno en donde una joven de menos de 18 años llega a un hospital a dar a luz y ahí pues se procesa un delito. Entonces lo que quiere conocer es cuántas personas detenidas hay en este caso. Sí. Sí, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos Michoacán y yo creo que ya con eso cerramos y sobre Patria. A ver el compañero. Buenos días, Presidenta. Óscar Pantoja, de CB Televisión. Presidenta, regresando un poco al tema de Tierra Caliente aquí en Michoacán, si bien estuvo la detención del Botox, esta persona que generaba extorsiones, violencia, pero ¿qué ha pasado con los productores, sobre todo con los limoneros? ¿De qué manera se está cobijando a todo el sector citrícola para que, pues vaya, regrese Michoacán a una calma que ellos esperan? ¿De qué manera se está trabajando con ellos sobre todo? Sí. ¿Quieres comentar, Omar? Como lo mencioné, no solo son las detenciones de los objetivos generadores de violencia, que han sido, como lo mencionamos, más de 60 de los más relevantes, de los prioritarios, incluyendo la persona que usted refiere. Esa es por una parte de la estrategia del Plan Michoacán, la detención de quienes cometen estos delitos: extorsión, cobro de piso, homicidio, privación ilegal de la libertad. Pero también está la otra parte, que es la parte preventiva, donde, como lo mencioné en el mensaje inicial, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, tiene recorridos permanentes en todos estos lugares y tiene reuniones también permanentes junto con las autoridades locales, con productores de limón, de aguacate, donde se reciben denuncias o también cuando denuncian algún tipo de irregularidad. Esto
Estamos seguros que va a ir avanzando, sabemos que está avanzando, pero que va a ir mejorando conforme continúen las detenciones, pero también los patrullajes, que esos no paran. Son todos los días, hay una presencia de los más de 15,000 elementos desde que inició el Plan Michoacán. ¿Hay garantías para que los productores puedan tener esa tranquilidad, esa confianza? Sí, por supuesto, y esto no quiere decir que no ocurran estos delitos ya, pero que cuando ocurran, nuestra responsabilidad es pues, asegurarnos de que no ocurran y detenerlos, de que no queden impunes estos hechos. Nada más por último, Presidenta, hablaban un poco acerca de la recuperación del lago. Es un delito que tiene su complejidad. Por eso cambiamos la Constitución y la ley, porque hasta hace un tiempo, aquí en Michoacán cambiaron esta ley antes, pero hasta hace un tiempo dependía de la víctima presentar la denuncia, y evidentemente la víctima pues no presentaba la denuncia por temor, porque está amenazada. Entonces, ahora pueden presentar la denuncia de manera anónima y a partir de ahí el Estado, las fiscalías tienen la obligación de iniciar la investigación. Esto cambia por completo la dinámica. Y lo que buscamos es que haya una reunión particular que las ha estado habiendo en todos los lugares en donde se presenta esta situación, de tal manera que se dé la información y ya las fiscalías abran la carpeta de investigación y pueda haber las detenciones. Entonces, esto es algo muy bueno, este cambio en la ley, y pues estamos fortaleciendo todos los protocolos para que en efecto la investigación se lleve a cabo y pueda haber las detenciones. Ya nada más por último, Presidenta, otro tema importante aquí para el Estado, el tema del agua de Pátzcuaro. Tiene pues ya más de casi 2 años que se le metió mano al lago, una inversión importante, un trabajo importante. Hemos sido testigos cómo se ha recuperado poco a poco los manantiales que pues otra vez surge esta isla de Urandén, también activación de la misma escuela de canotaje, pero estos proyectos, este apoyo al lago va a continuar. ¿Cuánto y cuál es la meta hasta que termine el sexenio, o cuál es la proyección? Sí, ¿quieres comentar, Efraín, del lago de Pátzcuaro? Sí, decir que hemos tenido la instrucción de la presidenta de que estos trabajos continúen durante todo el sexenio. La idea es buscar una solución definitiva, y lo que estamos llevando a cabo es la rehabilitación de todos los sistemas de tratamiento. Actualmente ya iniciamos con 3. Esta es una actividad muy importante porque lo que hace es limpiar el agua antes de que pueda ser depositada en el río. También estamos trabajando en un programa de ordenamiento para todas las descargas que tiene el río, para que aquellas que están contaminando puedan ser eliminadas y conectadas a colectores. Este trabajo de colectores que se está trabajando ya, lo que nos va a permitir es que todas las descargas que se encuentran alrededor del río pues puedan ser recolectadas y llevadas a plantas de tratamiento antes de que sean depositadas, y esto nos plantea una solución de largo plazo. Por otro lado, estamos trabajando también en conjunto con Sembrando Vida, con la Secretaría del Bienestar, en un programa en donde se están construyendo terrazas. Este es un tema innovador que lo que va a generar para el lago es una solución de largo plazo, porque va a evitar la erosión, además de favorecer la infiltración de agua para que se siga recargando, y también que sobre esas terrazas se puedan generar procesos productivos. Entonces se trata de un trabajo integral que va a tener inversión durante los siguientes años, y lo que busca es una solución definitiva para que este lago, que es un emblema no solo de Michoacán sino de todo el país, pues tenga las mejores condiciones pues ya hacia el futuro. Gracias. Listo. Vamos suave, Patria, cerramos. Gracias a todos. Naeransku Nanajaramuti. Presidenta, el pueblo purepecha
la recibe con mucha alegría. Na Eransku, gobernador, secretarias, secretarios, amigas, amigos, Na Eransku. Les acabo de saludar en la lengua purépecha, la lengua que más se habla aquí en Michoacán. En nuestro México habitan mujeres sabias, con un conocimiento y un don ancestral. Ellas son capaces de acompañar y cuidar uno de los momentos más importantes de la vida, el nacimiento. Durante siglos han sido la guía y el refugio, la fuerza de otras mujeres cuando llega el momento de dar a luz. Y hoy ese saber no solo se encuentra en las comunidades, también se refleja en las leyes. Desde el 2024, México reconoce la partería en la Ley General de Salud, un paso importante para nombrar y proteger una tradición que ha siempre existido en este país. Nuestra suave patria se sostiene en su conocimiento, en su relación con la naturaleza y en sus prácticas heredadas que hacen posible que la vida florezca. Para saber un poco más a lo que me refiero, y con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos morelianos, les compartimos esta hermosa cápsula. Las parteras del Chanal en Chiapas tienen sus manos firmes y suaves. Conocen el lenguaje del cuerpo y el misterio de la vida. Aprendieron de los libros, pero también escuchando, observando, heredando saberes que se transmiten entre mujeres sabias. Yo me trata abuelita. Me tratan abuelita porque lo dice su papá a su mamá. Ahí está tu abuelita, ella te levantó, ella lo sobó tu cabeza, lo dice. Aprendí a ser partera es por mi mamá, porque dice que ella desde a los 12 años empezó a acompañar a su abuelita, porque su abuelita fue criada de ella. Dame 8, porque ya me sobó 8, ya me esquina ahora de chichute. Ellas con infusiones, con palabras que tranquilizan, con una fe profunda en la fuerza de las mujeres. En cada nacimiento no solo reciben a un bebé, sostienen una vida, acompañan y cuidan a la madre como se cuida a la tierra antes de la siembra. Sí, esa es la que hacemos nosotros, usos y costumbres lo tenemos así. Y lo sobamos su estomaguito con este temazcal, así lo hacemos nosotros aquí en todo en pueblo de Chanal. Porque tienes en tus manos pues 2 vidas, la de la mamá y la del bebé. Por eso fue una experiencia muy bonita para mí. Y también ya a la hora de que nació el bebé, pues le tomas un cariño especial al bebé. Las parteras no solo asisten partos, sostienen comunidades enteras. En Chiapas, parir con una partera es parir acompañado por la memoria, por la tradición y por la certeza de que la vida nace con sabiduría milenaria y respeto. Como vimos en el video, la partería tradicional no es solo una práctica, es un puente entre la comunidad y el derecho a la salud. Con saberes transmitidos por generaciones, acompaña el embarazo y el parto mientras preserva un patrimonio cultural muy profundo de los pueblos originarios y afromexicanos. Desde Morelia, Michoacán, expresamos nuestro más sincero reconocimiento a todas las mujeres parteras, porque en sus manos han nacido historias, familias y futuros, porque muchas y muchos de nosotros nacimos gracias a ellas y lo decimos con mucho orgullo. Nacer entre manos de las parteras es venir con la fuerza de la Madre Tierra. Recordemos, por último, honrar sus saberes es honrar a México desde el primer aliento. Dios Mayam. Muchas gracias. Gracias.